Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Anthony Lucana Alejo. Soy de la carrera de medicina del primer semestre y mi docente es el doctor Gary Morales. Y el tema que hoy hablaremos es músculos de la región posterior del cuello. Introducción. Los músculos de la región posterior del cuello o de la nuca se disponen en varios planos. Los músculos más profundos son los más cortos. Los otros son tanto más largos cuanto más superficiales. Los que ocupan el plano superficial se extienden inferiormente más allá de la nuca e invaden la región torácica del tronco. En sentido inverso, algunos músculos de la columna del tronco se extienden hasta la región posterior del cuello, como en la imagen podemos observar. Plano profundo. Los músculos que pertenecen a este plano son A. Aquellos que se extienden entre el atlas y el axis, o desde el atlas y el axis hasta el hueso occipital. Son los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor y oblicuos superior inferior de la cabeza. B. Por la porción cervical del músculo transverso espinoso. Y C. Músculos interespinosos. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Forma, situación y trayecto. Es un músculo corto, aplanado y triangular. El músculo recto posterior se sitúa a cada lado de la línea media y se extiende desde el atlas hasta el hueso occipital, como lo podemos ver aquí en la imagen más detalladamente. Pasamos a la siguiente. Inserción y descripción. Se inserta mediante un tendón en el tubérculo posterior del atlas, a cada lado de la línea media. Desde ese punto, el músculo que está separado del lado opuesto por un intervalo celular asciende ensanchándose posteriormente a la membrana atlanto-occipital posterior. Termina mediante cortas fibras tendinosas con el tercio medial de la línea nucal inferior y en la parte subyacente de la escena del occipital, lateralmente de la cresta occipital externa. Vamos a hablar de su acción. Es extensor de la cabeza. Pasamos a la siguiente. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Vamos a hablar de su forma, situación y trayecto. Es un músculo corto, aplanado y triangular. El músculo recto posterior se sitúa a cada lado de la línea media y se extiende desde el atlas hasta el hueso occipital. Aquí podemos ver en la vista posterior del cuello muy claramente. Inserciones y descripción. Se inserta mediante un tendón en el tubérculo posterior del atlas, a cada lado de la línea media. Desde punto, el músculo que está separado del lado opuesto por un intervalo celular asciende ensanchándose posteriormente a la membrana atlanto-occipital posterior. Termina mediante cortas fibras tendinosas en el tercio medial de la línea nucal inferior y en la parte subyacente del escamo del occipital, lateralmente a la cresta occipital externa. Vamos a hablar de su acción. Es extensor de la cabeza. Músculo oblicuo inferior de la cabeza. Su forma, situación y trayecto. Es un músculo alargado, grueso y fusiforme. Resitúa inferior lateralmente al músculo recto posterior mayor de la cabeza, extendiéndose muy oblicuamente entre el axis y el atlas. Inserciones y descripción. Este músculo nace mediante fibras musculares y cortas fibras tendinosas, inferior y lateralmente al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Desde la fosita lateral
de la apófisis espinosa del axis y la parte vecina de la lámina correspondiente desde su origen. Este músculo asciende oblicuamente en sentido superior lateral y un poco anterior. Se inserta mediante cortas fibras tendinosas en la cara inferior y el borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Su acción. El oblicuo inferior imprime a la cabeza un movimiento de rotación que hace girar a la cabeza al lado contraído. Músculo oblicuo superior de la cabeza. Su forma, situación y trayecto. El músculo oblicuo superior de la cabeza es corto, aplanado, triangular, se sitúa posterior y lateral a la articulación atlanto-occipital entre las apófisis transversas del atlas y el hueso occipital. Como podemos aquí ver en las imágenes, que se ve con un punto naranja, los dos puntos, esos son los músculos superior de la cabeza. Inserciones y descripción. El músculo superior de la cabeza se inserta inferiormente mediante fibras tendinosas en el vértice y cara superior de la apófisis transversa del atlas, lateral al agujero transverso. El cuerpo muscular se dirige en sentido inferior y un poco medial y se ensancha al tiempo que se adelgaza. Se inserta mediante fascículos tendinosos y musculares en el tercio lateral de la línea nucal inferior y en una impresión rugosa situada inferior y superiormente a dicha línea. Superiormente, la inserción del músculo recto posterior mayor de la cabeza, los músculos recto posterior de la cabeza, oblicuo inferior de la cabeza y oblicuo superior de la cabeza forman los tres lados de un espacio triangular que está atravesado por una arteria vertebral y en el que penetra y divide el ramo posterior del primer nervio cervical. Músculo multifido. El músculo multifido es un músculo transverso espinoso que ocupa a lo largo de toda la columna vertebral. El canal vertebral comprendido entre las apófisis espinosas y el vértice de las apófisis transversas. Los fascículos que lo constituyen extienden desde la apófisis transversa hasta las apófisis espinosas o hasta las láminas de 4 vértebras, situadas superiormente a su inserción transversa. Como aquí podemos ver en la imagen, el músculo multifido. Músculos interespinosos del cuello. Vamos a hablar de su forma, situación y trayecto. Son pequeños músculos cuadriláteros que se extienden a cada lado de la línea media entre las apófisis espinosas de 2 vértebras vecinas. En el cuello existen 6 pares, situadas desde el axis hasta la primera vértebra torácica. Como podemos ver en las imágenes, están entre 2 vértebras vecinas. Inserciones y descripción. Cada músculo interespinoso del cuello se inserta superiormente en los bordes del canal espinoso de la vértebra superior e inferiormente en el tubérculo correspondiente de la apófisis espinosa, situada inferiormente. Cada músculo interespinoso está en contacto lateralmente con el músculo semiespinoso y está separado del músculo interespinoso del lado opuesto por el ligamento interespinoso. Su acción. Son extensores de la columna vertebral. Pasamos a la siguiente. Es plano de los músculos semiespinoso y longismo de la cabeza. Este plano comprende 4 músculos que se yuxtaponen a cada lado de la línea media en el siguiente orden medial a lateral. Músculo semiespinoso de la cabeza, músculo longuísimo de la cabeza, músculo longuísimo del cuello y músculo iliocostal del cuello. Estos músculos recubren directamente los del plano profundo. Aquí podemos ver cómo recubren el plano profundo. Vamos a hablar de cada músculo. Músculo semiespinoso de la cabeza. Vamos a hablar de su forma, situación y trayecto.
El músculo semiespinoso de la cabeza es un músculo ancho y grueso que se extiende sobre la nuca y parte superior del dorso, desde la sexta vértebra torácica hasta el occipital. Inserciones y descripción. Se inserta inferiormente mediante cortos tendones en el vértice de la apófisis transversa, de las 5 o 6 primeras vértebras torácicas y en la base de la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales. Y B. Mediante pequeños fascículos musculares en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y primera vértebra torácica. Esta última inserción es inconstante. Aquí podemos ver que las vértebras se sitúan. Pasemos a la siguiente. Inserciones y descripción. Los fascículos musculares que siguen a los tendones de inserción se condensan en un músculo ancho, grueso que asciende hasta el hueso occipital, separando solamente del músculo semiespinoso de la cabeza, del lado opuesto por el ligamento nucal. El músculo semiespinoso de la cabeza recubre en este trayecto ascendente los músculos del peroné profundo, el tifoideo, rectos posteriores de la cabeza y oblicuos de la cabeza. Termina mediante fibras tendinosas en una amplia impresión rugosa situada entre dos líneas nucales, lateralmente a la cresta occipital externa. Podemos ver aquí que está lateralmente a la cresta occipital externa. Pasamos a la siguiente. Inserciones y descripción. Frecuentemente puede distinguirse en el músculo semiespinoso de la cabeza dos partes diferenciadas, una medial y otra lateral. La porción medial que proviene de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, tercera, cuarta y quinta, así como la apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de la primera vértebra torácica. Se conoce como el músculo digástrico de la nuca. Así es, el digástrico. Está más o menos completamente dividida en dos vientres musculares, por un tendón intermedio situado a nivel de las últimas vértebras cervicales. El vientre superior de este músculo digástrico esté cruzado además por una inserción tendinosa muy estrecha. La porción lateral más ancha que la presenta también una intersección tendinosa transversal hacia la parte media del cuello. Aquí podemos ver a los costados y en la parte del medio. Su acción. El músculo semiespinoso de la cabeza extiende la cabeza y la inclina hacia al lado del músculo contraído. La contracción de los dos músculos semiespinosos de la cabeza produce una extensión directa. Vamos a la siguiente. Músculo longuísimo de la cabeza. Vamos a hablar de su forma, situación y trayecto. Se trata de un músculo largo y delgado, situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza, que conecta la columna cervical con la apófisis mastoides. Inserciones y descripción. Este músculo se inserta en las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. En la primera vértebra torácica, en el ángulo de unión de la base de la apófisis transversas y de las apófisis articulares correspondientes. Los tendones se continúan con fascículos musculares y después con una lámina muscular aplanada transversalmente. Esta asciende verticalmente en sentido lateral al músculo semiespinoso de la cabeza y se fija mediante cortas fibras tendinosas en el vértice y el borde posterior de la apófisis mastoides. Su acción: extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Pasamos a la siguiente diapositiva. Músculo longuísimo del cuello. Vamos a hablar de su forma, situación y trayecto. Es un músculo alargado y delgado situado lateralmente al músculo longuísimo de la cabeza. Inserciones y descripción. El músculo longuísimo del cuello se inserta mediante pequeños tendones inferiormente en el vértice de las apófisis transversas y superiormente en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales.
El cuerpo muscular, aplanado transversalmente, se sitúa sobre la cara lateral del músculo longuísimo de la cabeza. Su acción. Este músculo extiende la columna cervical y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Músculo iliocostal del cuello. Este músculo se describe junto con los músculos del tronco. Tan solo se indica que la porción cervical de este músculo es un cuerpo muscular aplanado situado lateralmente al músculo longuísimo del cuello. Lo podemos ver más definidamente en esta imagen. Se inserta mediante pequeñas lengüetas tendinosas, inferiormente en el borde superior de las 6 primeras costillas, medialmente al ángulo de la costilla y superiormente en los tubérculos posteriores de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales. Extiende la columna cervical y la inclina hacia el lado del músculo contraído. Plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. Los músculos esplenio y elevador de la escápula forman una única capa muscular que recubre casi en su totalidad el plano de los músculos semiespinoso y longuísimo de la cabeza. Músculo esplenio. Su forma, situación y trayecto. Se trata de un músculo alargado, aplanado y bastante grueso. Es ancho excepto en su parte inferior. Se extiende a lo largo de toda la nuca y por la parte superior del torso, desde las primeras vértebras torácicas hasta el hueso occipital y las apófisis mastoides. Aquí tenemos dos imágenes donde podemos ver más claramente que en la parte inferior es un poco más delgada. Es un músculo largo, alargado y aplanado y bastante grueso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Sus inserciones y descripción. Este músculo nace A. de la mitad inferior del ligamento nucal, B. de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas y C. de los ligamentos interespinosos correspondientes. Estos orígenes se realizan mediante fibras tendinosas, tanto más largas cuanto más inferiores. El cuerpo muscular es ancho y se dirige en sentido superior y lateral, aplicado sobre la cara posterior de los músculos semiespinosos de la cabeza. Muy pronto se divide en dos partes, una medial y voluminosa. Es el músculo esplenio de la cabeza, la otra lateral y menos aparente. Es el músculo esplenio del cuello. Sus inserciones y descripción. El músculo esplenio de la cabeza se dirige hacia la cabeza y se inserta inferiormente al músculo esternocleidomastoideo, que lo recubre. El inciso A en la mitad o los 2/3 laterales del labio inferior de la línea nucal y superior, y B en el borde posterior y la cara lateral de las apófisis mastoides, inferior posteriormente al músculo esternocleidomastoideo. Las inserciones craneales del músculo esplenio de la cabeza se realizan mediante fascículos tendinosos, cortos y apretados, que se reúnen en las proximidades del vértice de la apófisis mastoides, formando un tendón muy resistente. Aquí podemos ver las inserciones y la descripción en estas tres imágenes. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Inserciones y descripciones. El músculo esplenio de la cabeza se dirige hacia la cabeza y se inserta inferiormente al músculo esternocleidomastoideo, que lo recubre. En la mitad de los 2/3 laterales del labio inferior de la línea nucal superior y B en el borde posterior de la cara lateral de la apófisis mastoides. Inferior y posteriormente, el músculo esternocleidomastoideo. Las inserciones craneales del músculo esplenio de la cabeza se realizan mediante fascículos tendinosos cortos y apretados que se reúnen en las proximidades del vértice de la apófisis mastoides, formando un tendón muy resistente.
Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de su acción. El músculo esplenio extiende la cabeza, la inclina hacia el lado contraído y le imprime un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado del músculo contraído. La contracción de los dos músculos esplenios produce una extensión directa. Músculo elevador de la escápula. Su forma, situación y su trayecto. Es un músculo alargado y aplanado que se extiende lateralmente al músculo esplenio y posteriormente a los músculos escalenos, desde el ángulo de la escápula hasta la columna cervical. Aquí podemos ver en una imagen ósea y en la otra imagen. Pasamos a la siguiente. Inserciones y descripción. El músculo elevador de la escápula se inserta inferiormente mediante cortas fibras tendinosas en el ángulo superomedial de la escápula y en la parte supraespinosa del borde medial de este hueso. El cuerpo muscular asciende en dirección anterior y medial y recubre la parte lateral del esplenio. El músculo longuismo asciende en dirección anterior y medial y recubre la parte lateral del esplenio. El músculo superiormente se divide en 4 o 5 fascículas que se fijan mediante pequeños tendones en las apófisis transversas o en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. Estos se confunden en cierta medida a nivel de su inserción con los tendones del longuismo de la cabeza y del esplenio posteriormente, y con los del músculo escaleno medio anteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de su acción. Cuando el músculo elevador de la escápula toma su punto fijo en la columna cervical, fracciona del ángulo superior de la escápula en sentido superior y medial y hace descender el hombro. Si el punto fijo es la escápula, el músculo elevador de la escápula inclina la columna cervical hacia su mismo lado. Podemos ver en la imagen el músculo elevador de la escápula y las inserciones que hacen el movimiento. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y D, plano superficial. Vamos a hablar del plano superficial. ¿Qué es el músculo? La situación y trayecto. El músculo trapecio, van a disculpar, es un ancho, aplanado, delgado y triangular. Es el más superficial de los músculos de la región posterior del cuello y del tronco y se extiende desde la columna cardiotorácica hasta el hombro. Inserciones y descripción. El músculo trapecio se origina de el inciso A, el tercio medial de la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. B, el borde posterior del ligamento nucal. C, el vértice de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 10 primeras vértebras torácicas. A veces incluso de las 12 vértebras y de los ligamentos interespinosos. Pasemos a la siguiente, por favor. Inserciones y descripción. Todas estas inserciones se realizan mediante cortas fibras tendinosas, excepto en las últimas vértebras cervicales y las primeras torácicas. En esta región, las fibras tendinosas son largas y constituyen una lámina triangular de base medial, que con el lado opuesto un rombo aponeurótico. Lo mismo ocurre en el extremo inferior del músculo trapecio, donde las fibras tendinosas se vuelven cada vez más largas y superior a inferior, formando una lámina triangular que ocupa el ángulo superior de la fascia toracolumbar. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de sus inserciones y descripción. Las fibras musculares convergen lateralmente para determinar en la clavícula, el acromión y la espina de la escápula.
Las fibras superiores, oblicuas, inferior y lateralmente se insertan en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula y en la parte próxima de su cara superior. Las fibras medias van a fijarse transversalmente en el acromión y en la vertiente superior del borde posterior de la espina de la escápula. Su inserción es especialmente amplia sobre el tubérculo del músculo deltoides, las fibras inferiores, oblicuas, superior y lateralmente. Desembocan en una pequeña lámina tendinosa triangular que se desliza con o sin bolsa serosa sobre la cara triangular del extremo medial de la espina de la escápula. Aquí podemos ver en la imagen que tiene una forma triangular y se alarga a la parte proximal de la nuca. Inserción y descripción. Esta lámina se introduce después profundamente a las fibras transversales de la porción media y se inserta en la parte medial del borde posterior de la espina hasta el tubérculo del músculo deltoides, que este borde presenta en la unión de su tercio medial y sus dos tercios laterales. El músculo trapecio recubre posteriormente los músculos de la nuca e inferiormente el músculo romboides y la porción superior del músculo dorsal ancho. Su borde anterior superior, adosado superiormente al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, se separa al descender y limita entre este y la clavícula del triángulo lateral del cuello. Las fibras superiores del músculo trapecio mueven al hombro en sentido superior y medial. Las fibras medias tiran de la escápula medialmente, al tiempo que le imprimen a la escápula un movimiento de rotación que eleva el hombro. Las fibras inferiores fraccionan en sentido medial, pero al mismo tiempo hacen descender el borde medial de la escápula, elevan el hombro. Cuando el músculo trapecio toma su punto fijo en la cintura escapular, las fibras superiores inclinan la cabeza hacia el lado contraído y le imprimen un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Los fascículos inferiores contribuyen a elevar el tronco. Como podemos ver aquí en la imagen, hay una forma de acción de movimiento. Sin más les quiero decir muchas gracias por su atención y por ver el video. Y les deseo muchos éxitos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego. Bye.